Hemos venido semanas atrás hablando de distintas cosas que tratan sobre nosotros, ¿ok? Estábamos hablando de rendir cuentas, ¿verdad? Estuvimos hablando del hecho de invertir, ¿no? Estuvimos hablando también del cuidarnos a nosotros mismos. Y en esto, en toda esta cantidad de prédicas, llegó un momento en el que Dios me decía, ok, debemos cuidarnos a nosotros mismos, pero ¿qué pasa con los demás? ¿No? ¿Qué pasa con el hecho de cuidar a los demás? ¿Qué pasa con el hecho de cómo accionamos con los demás? Porque está muy bien, por supuesto, cuidarnos a nosotros y saber que nos puede afectar a nosotros. Pero ¿qué pasa si hay cosas que pasan desapercibidas? ¿Qué pasa si hay cosas que desde nuestra niñez nosotros asimilamos que está bien? ¿Qué pasa si nosotros creemos que hacemos algo, crecimos así culturalmente y aún así creemos que está bien, pero no está bien? Entonces a mí me gusta llevar todo, digamos, como a cierto origen, ¿no? Y estudiaba y leía un poco sobre cómo nosotros crecíamos. Les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes me levanten la mano, ¿ok? La primera pregunta es, ¿quiénes son hijos únicos? Levanten la mano aquellos que son hijos únicos. Ok, tenemos a 2 personas que son hijos únicos. ¿Quiénes son hijos menores? Ok, un poquito más. ¿Quiénes son hijos mayores? ¿Quiénes son hijos del medio? Por fin. Ok. Ahora, les pregunto, ¿quién de cada uno de los que estamos acá ha tenido una ausencia de papá? Sea porque haya fallecido, sea porque, ya va, esperen un momentico, sea porque haya fallecido, sea porque no haya estado en los momentos importantes, digamos, sea porque se haya ido. Levanten la mano todos aquellos que tuvieron un padre ausente, de una u otra forma. Fíjense la cantidad de personas que han tenido un padre ausente, ¿no? ¿Por qué yo les pregunto esto? Porque nuestra crianza es algo fundamental en nuestro crecimiento como seres humanos. El hecho de haber sido hijo único influye en muchas decisiones que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque obviamente como somos hijos únicos, la mayoría de la atención parte a ese hijo, en los padres. Eso muchas veces crea o genera, digamos, como que el hijo obviamente siempre puede llegar a tener la razón ya cuando está grande, ¿no? Les voy a leer un poco de lo que dicen de los hijos únicos. Dice, el primer ejemplo, en general, el hijo único, los hijos únicos suelen estar más comprometidos, ser más inteligentes y más creativos. Además, suelen tener relaciones más positivas con sus padres y menos problemas en la escuela. Esto es algo bueno, ¿verdad? Pero vámonos a lo no tan bueno. Normalmente son egoístas, ¿ok? Les cuesta mucho brindar empatía, ser empáticos. Ahí están los hijos únicos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más el tema. ¿Qué pasa con los hijos menores? Normalmente los hijos menores son rebeldes. Es difícil trabajar en su personalidad, ya que son más seguros de sí mismos. Suelen querer todo para ellos. Esto también lo viven los hijos únicos, ¿ok? Se acostumbran a ser el centro de atención en la familia, por supuesto. Crece el hijo único, siempre tuvo la atención. Tienes un hermano, resulta que el hijo único se sintió desplazado. Y la atención mayor es la del hijo menor, por supuesto, porque es más pequeño y todo esto, y se genera como un cierto celo entre el mayor y el menor. Sucede en la mayoría de las veces, ¿verdad? Entonces los hijos menores normalmente son los favoritos, ¿no? En algunos casos, exactamente. Esto es algo que no es 100%, por supuesto. O sea, cada familia ha pasado por situaciones distintas,
Cada familia ha pasado y ha tenido tragedias en las que se ha visto cambiada la personalidad de cada uno. Los hijos mayores. El niño más mayor tiende a ser conservador, orientado al triunfo y predispuesto hacia el liderazgo. Es decir, le gusta mandar. Lo veo con mi hermana. Asumir la responsabilidad de sus hermanos menores. Los primogénitos crecen para ser cariñosos, más dispuestos a convertirse en padres y más propensos a tomar la iniciativa. Fíjense que también algo que yo leía de los hermanos menores es que los menores normalmente les gusta esto de lo nuevo, por eso son rebeldes. Es como que, bueno, tú no estás a la moda, tú no estás, ¿sabes? Y mucho es esto, sí, se aburren rápido los hijos menores también. Los del medio no los puse. Eso me acordó un meme o un TikTok de un muchacho que siempre que va a hablar el del medio lo cortan. Porque es que como que no existió, como que tú eres, ok. Y parte porque obviamente no tiene toda la atención. Por supuesto, los mayores y los menores, digamos que son como los que más llevan, pero normalmente el del medio no es problemático, normalmente. Obviamente, como toda persona, tiene su personalidad y a veces pueden llegar a ser difíciles, pero el del medio, digamos que es una persona que aprendió del mayor y aprendió del menor. Entonces se deja, o digamos un poquito más fácil que trabaje en sí, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Ok, voy con lo de la ausencia de los padres, ¿ok? ¿Cuáles son las principales causas que pueden llegar a afectar la ausencia de los padres en los adultos? Fíjense, hay mayor probabilidad de tener trastornos psicológicos como depresión, ansiedad, bulimia o anorexia. Se puede entrar con mayor facilidad a relaciones poco saludables como resultado de la baja autoestima y la carencia afectiva. Esto normalmente pasa en la mayoría de Venezuela. ¿Por qué? Porque siempre, o en su porcentaje bastante grande, hay una ausencia de un padre, sea de padre o de madre. Fíjense lo que es la consecuencia de no tener un papá. ¿Cuál es el problema de todo esto? O digamos lo que trae el porqué el mensaje de hoy. Porque nosotros, siendo hijos menores, mayores, nosotros podemos llegar a creer que como hijo único yo me merezco todo. Y para mí es normal. No lo voy a ver, no lo voy a detallar. Entonces, ¿cómo yo me cuido a mí mismo si para mí es bueno el hecho de que yo me pueda llegar a merecer las cosas? ¿Me entienden? Tengo que cuidarme de eso, como lo decía el pastor en una prédica anterior. Y a partir de cómo nosotros somos como hijos, porque se supone que nosotros fuimos transformados mediante el Espíritu, muchas veces llegamos a Dios y decimos, Señor, yo quiero que quites todo de mi vida, todo lo que no te pertenezca, todo lo que no sea de ti. Muchos oran por la salud, muchos oran por esto, por lo otro, y ok, eso está bien, pero vuelvo y repito, ¿dónde está aquello que nosotros debemos cambiar, que nosotros tenemos que tener la decisión de cambiar? Porque el Espíritu Santo, por supuesto, que te va a mostrar, pero muchas veces nosotros somos los que tenemos que accionar. Voy a dar 3 ejemplos que afectan nuestra relación con Dios y no nos damos cuenta. La primera, muchas veces entramos en un proceso cuando estamos, más que todo cuando estamos llegando a Dios, estamos conociendo a Dios, en el que nos enamoramos mucho de Dios. Es algo que dices, wow, Dios cambió mi vida, yo no vuelvo atrás, yo voy para adelante, y empiezas tú a llenarte de la palabra, ¿verdad? A hablar con Dios, a ser ministrado y a adquirir conocimiento, en el que muchas veces terminamos tornándolo de una especie de religiosidad. No pasa con todos, pero sí pasa muchas veces. En algún sector de nuestra vida empieza a pasar, ¿ok? Decimos, esto no es de Dios, esto no es de Dios, te vas a ir para el infierno, porque pasa en algunos momentos, ¿no? Es como ese
ese proceso de crecimiento en el que uno dice, oye, no tengo la madurez para llegar y darle un mensaje claro a una persona, porque dice, ok, es que Dios cambió mi vida, necesito que cambie la tuya. Y por eso yo te voy a decir, te vas a ir para el infierno. Yo siempre cuento, o bueno, lo voy a contar ahorita, una vez mi hermana, yo no era cristiano, y Ariana empezó a leer la Biblia y estaba leyendo el Apocalipsis. Y en esto que estaba leyendo el Apocalipsis hay mucha palabra que es difícil de digerir, sino ya cuando tienes un crecimiento mayor. Y Ariana llegaba y me decía, cuando venga alguien tú dejas que te corten la cabeza. Y yo como que, ¿qué es esto? O sea, no entendí. Ariana está loca, dije yo. Obviamente después me puse a leer la Biblia y esto tiene principios, pero ¿qué pasa? A lo mejor ella no supo llevar el mensaje o no lo llevó en el momento correcto, ¿cierto? Entonces se empieza a crear una especie de identidad en Cristo. Esta identidad que dice, ok, yo soy cristiano, yo creo en esto, esto y esto y esto, y no voy a tolerar frente a nadie, o sea, a nadie, de aquello que esté contrario a la palabra. Pasa muchísimo. Resulta que nos falta madurez en ese momento. ¿Qué nos lleva a esto? Esto nos lleva muchas veces a aumentar en algo que yo llamo un ego espiritual, y es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos a partir de cómo fuimos como niños. ¿A qué voy con esto del ego espiritual? El ego espiritual es cuando tú sabes que Dios te escucha y tú dices, bueno, voy a orar porque Dios me escucha. Si no oro yo, eso no se cumple. Muchas veces no lo decimos, pero sí lo pensamos. Si decimos, bueno, este está enfermo, voy a orar para que se sane. Y pasa. Y estoy más que seguro que a varios de aquí les ha pasado, ¿cierto? Puede llegar a pasar también que, bueno, no estamos de acuerdo con muchas cosas que suceden en la iglesia y yo siento que puedo hacerlo mejor. No lo decimos, pero lo pensamos, ¿cierto? Es como, bueno, voy a poner, digamos, yo que soy líder de alabanza, como que llegue otra persona, una persona súper preparada y diga, oye, no, pero es que lo estás haciendo mal. Ojo, no digo que no esté bien el hecho de que exista correcciones dentro de los liderazgos, pero siempre tiene que existir una sabiduría para uno dar, y humildad, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha dado muchas veces el hecho de hablar como si que uno mirara por encima del otro, tomando en cuenta de que uno puede llegar a saber más de la Biblia, de que uno puede llegar a saber más de la música. Estoy poniendo como ejemplo la alabanza, ¿ok? Como que yo pueda llegar a saber más del lenguaje musical y entonces resulta que esto no está bien. Eso es algo que nosotros debemos cuidar, ¿ok? Entonces yo le puse este punto porque toca le puse. Porque ¿qué pasa? Muchas veces somos obedientes sin estar de acuerdo a algo, pero resulta que la frase significativa es, bueno, yo porque soy obediente a Dios, lo voy a hacer, pero bueno, es como una obediencia comprometida, ¿me entiendes? Y exactamente, de la boca para afuera. Muchas veces antes se hablaba mucho de que llegaban y te mandaban a sentarte y tú estabas parado en tu mente, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo, exactamente, eso es algo que puede llegar a pasar mucho en cada uno de nosotros y de lo que nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Qué pasa? Al que fue hijo único, al que fue hijo menor, le gusta hacer las cosas a su manera. Al que fue hijo mayor, le gusta controlar la situación y fíjense que los tres en distintos puntos resulta que terminan siendo o terminan dando el mismo resultado. Que es, yo quiero hacer las cosas a mi manera, para mí, lo que lo hacen los demás no está bien. Y eso pasa. Lo viví. Fui ministrado en ello. Entonces, el primer punto es por qué toca. Les voy a dar una referencia bíblica, porque por supuesto que esto tiene que tener una referencia bíblica, que es 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 habla de Saúl. Resulta que Dios
llama a Saúl como rey, ¿verdad? Todo muy bello, Saúl empezó bien. Resulta que Dios le pide a Saúl ir a atacar el pueblo de Amalek, creo que es. Ajá, los amalecitas. Dios le pide que no traiga nada, que asesine a todos, ¿ok? Que no se quede con nada. Saúl llega y va siendo obediente, ¿verdad? Y va, gana su guerra y resulta que se trae todo el ganado y perdona al rey, a Agag. Dios le habla a Samuel y prácticamente le dice, estoy arrepentido de que Saúl sea rey, de nombrar a Saúl como rey. Se los voy a leer para que lo tengan un poquito más. Cuando Samuel llegó aquí ya, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significa esos válidos de oveja que me parece oír? Aquí ya había vuelto Saúl con el ganado y con Agag. Y Samuel se acerca a Saúl y ahí es donde empieza a reclamarle, ¿no? Y entonces, ¿qué significan esos válidos de oveja que me parece oír? Reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas destinadas al exterminio con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Fíjense cómo aquello que puede llegar a ser una promesa de Dios, muchas veces la vemos afectada por tener una obediencia a medias. Saúl, según su criterio, dijo, yo estoy obedeciendo al Señor. Inclusive después de que lo regañan, lo dice. ¿Cuántas veces eso no nos pasa a nosotros? No, claro que sí. Yo hice lo que me dijeron que... No, no lo hiciste como te dijeron. Lo hiciste a medias. Entonces, lo primero que debemos cuidar es cómo nosotros estamos obedeciendo al Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo a partir de las se me fue la palabra, ¿vale? De lo que Dios te pide. Dios te pide levantar un ministerio, tú debes levantar un ministerio, no a medias. Pero tienes que tener realmente la sabiduría e entender que no se trata de ti, que se trata de Dios, para poder desarrollar una obediencia completa a Dios. O sea, si Dios a ti te pide levantar, voy a ponerme de ejemplo, levantar una banda de adoración, levantar una banda para la iglesia, se supone que yo tengo que buscar a la banda como tal, ¿verdad? Tengo que buscar a los cantantes, tengo que buscar a la gente que adore, por supuesto gente que tenga un corazón dispuesto ante Dios, que es lo primero, ¿verdad? Y tener el discernimiento para poder crecer y para poder avanzar en esta situación. Si yo hago las cosas a medias, todo queda a medias, así de sencillo. El segundo punto, esto también parte mucho y vuelvo a lo del hecho de
de que uno desde pequeño, siempre que tuvo la razón o que este tipo de situaciones es lo que yo quiero hacer y no lo que tú quieres hacer, esto lo llevamos a Dios y terminamos afectando a los demás. Terminamos afectando a los demás. Entonces, se conecta con el segundo punto que le puse, el fruto y el pastor. ¿Por qué el fruto y el pastor? Porque llega un momento en la iglesia que la iglesia se vuelve todo el pastor. Todo el pastor. Es una iglesia pastorcéntrica. Ojo, estamos claros y aquí entendiendo que el pastor es la autoridad dada por Dios. Amén. Ciertamente. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos y vamos con el pastor? Sí, pastor, sí, yo llego y yo hago esto, todo muy bello. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a haber situaciones dentro de los ministerios? ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar mal de los ministerios? ¿Qué pasa cuando tomamos decisiones por encima de los ministerios? Un desorden total. ¿Pero qué parte de esto? Muchas veces buscamos medir a la gente por los frutos, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, hay que medir a la gente por los frutos. Pero muchas veces tú no sabes cuáles son los frutos que una persona ha dado. ¿Por qué? Vamos a suponer, Aniel es el pastor. Aniel es el pastor y Aniel ora, ¿verdad? Se mete con Dios y Dios le da los nombres de los ministerios y las personas a los ministerios a los que debe asignar o abrir, ¿verdad? Dijo, bueno, yo voy a poner a Natalie como ministro de deporte. Gloria a Dios. Carlos va a estar en la alabanza, Saidelín y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Muchas veces dejamos de estar de acuerdo. Decimos, pero ¿cómo Natalie va a estar en el ministerio de deporte? Pasa, ¿verdad? ¿Cómo Natalie va a estar en el ministerio de deporte? Natalie no ni corre. Por supuesto es un caso hipotético, ¿no? Y empieza, digamos, el proceso en el que uno comienza a criticar a la persona, ¿verdad? ¿Qué no se da cuenta uno? ¿Cuál fue la decisión? ¿Quién dio la decisión? ¿A quién? Al pastor. Dios da la decisión al pastor. Entonces, lo primero que uno tenemos que reconocer en la gente es el fruto y saber y conocer, saber realmente por qué Natalie está en el ministerio de deporte. Resulta que Natalie, no sé, preparó hace muchos años a unos muchachos que fueron a las Olimpiadas, por poner un ejemplo. Y eso es algo que yo no sabía y estoy hablando mal de Natalie. Resulta que digo, no, Natalie no está capacitada. Pero ya va, no fue Dios el que puso la palabra para que esa persona estuviera capacitada. ¿Qué pasa si esa persona no está capacitada? ¿Quiénes somos nosotros? Para juzgar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle de esto? Que resulta que todo es pastor, 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 pero al mismo tiempo le estás llevando la contraria en una toma de decisión que se supone que Dios dio, que Dios entregó. Por supuesto, todos vamos a tener procesos, detalles, fallos, bastantes fallos, porque aquí nadie es perfecto. Entonces, si yo no conozco el fruto de mi hermana Natalie, yo debo acercarme a mi hermana Natalie y ver cuál es el fruto. Orar. Lo primero que yo puedo llegar a decir, ok, mucha gente, yo puedo decir, bueno, Joana, yo no conozco mucho a Joana en cuanto a su vida pasada. Ha dado un fruto en el hecho de que ella sirve a Dios, ¿verdad? Y está aquí, y está en un constante crecimiento. Ahora, ¿cuál es el fruto que mido yo? No tengo cómo medir un fruto más que el hecho de que ella viene a servir, ¿verdad? ¿Cómo yo conozco ese fruto? O le pido a Dios que me lo muestre, o me acerco. ¿Qué pasa? Que muchas veces llevamos
todo un proceso místico en el que Dios, lo sobrenatural lo ve natural. ¿Por qué nosotros vemos lo sobrenatural como sobrenatural sabiendo que Dios es capaz de hacer todo? Porque Dios es capaz de hacer todo. Entonces ahí llegamos y decimos, ok, yo tengo que saber cuál es el fruto de Johanna. Yo llego y me acerco a Ariana y puedo decir, ¿y Johanna qué hizo en su vida pasada? Siendo chismoso, ¿no? Si yo quiero saber el fruto, ¿no? Porque se supone que si yo estoy buscando el fruto de ella, yo, ok, bueno, no, Johanna fue esto, pasó por esto, y bueno, fíjate, ha vivido una transformación en Dios. Ah, ok, entonces sí ha tenido un fruto. Ha vivido un fruto que yo no lo sé. Entonces, por supuesto, yo estoy seguro que aquí cada uno de nosotros vivió cosas, o a lo mejor conoció a Dios en el mejor momento de su vida. Pero aún así puede llegar a existir un fruto. Hay personas que pueden llegar a tener una gran cantidad de dinero. Ese no es su fruto. Su fruto, su primer fruto es conocer a Jesucristo. Ese es el primer fruto. Saber como persona internamente dijo, bueno, yo te acepto, Dios. El primer fruto que nosotros podemos llegar a tener es eso. Mucha gente vive con miedo a que su familia se pierda. Y no lo dejamos a que esa persona tenga el fruto por el hecho de estar atacando, porque yo quiero que tenga el fruto, porque yo quiero ver su fruto. Resulta que ese fruto no tienes que verlo tú, sino que lo tiene que ver Dios. Entonces, por supuesto que esto va cuando una persona tiene un fruto y se va desarrollando a medida que va pasando el tiempo, esta persona va a mostrar el fruto así no quiera. Así no quiera la persona muestra el fruto. ¿Por qué? Porque resulta que el don de liderazgo es algo que entrega Dios en un ministerio o a uno como cristiano. Uno como cristiano, sin ser ministro, como cristiano tiene la autoridad, ¿cierto? Porque cuando hay un lugar, algo me pasaba a mí cuando yo no era cristiano, y era que yo tengo un amigo que se llama José Gregorio, le decimos Chegre, y él era cristiano, él es cristiano todavía, está en una iglesia en Valencia, y siempre fue una persona que nos las pasamos juntos en la universidad. Echábamos broma. De verdad que él fue uno de los que me mostró a Cristo de una forma totalmente distinta. Y yo dije, ok, el fruto de este muchacho lo estoy viendo. ¿Cómo él empezó a predicarme y empezó a llevar el mensaje? No me dijo, Cristo te ama, Cristo qué bello. Por supuesto que eso forma parte, pero a mí, ok, Cristo me ama, ok. Una vez recuerdo cuando llegué aquí a la iglesia, la primera vez yo estaba operado, estaba así. Tenía una félula y me acuerdo que Lala me dice, Dios te va a curar eso. Y yo me quedo como que, o sea, obviamente me operaron, o sea, se va a mejorar, ¿me entienden? Uno, en falta de conocimiento, en también ser orgulloso y decir, o sea, no me estás diciendo nada nuevo. Y yo le digo, sí. ¿Qué pasó con Chegre? Chegre llegaba y empezaba a decirme, ok, ¿te gusta el rap? Fino, vamos a cantar. Él hizo un estudio de grabación y me dijo, vente para que grabes tu primera canción. Eso yo duré como 4 horas, que ese muchacho estaba cansado porque cantaba feo, cantaba horrible, la canción quedó horrible. Yo no sé, o sea, yo siendo él le digo, chamo, ¿para qué sigues grabando? Así es. Pero él siguió, tuvo bastante paciencia, siguió. Y de repente llegó un momento en el que me dijo, ¿qué pasa si le escribimos a Dios? ¿Qué pasa si le escribimos a Dios? Y yo me quedé como que, bueno, ¿por qué no? Yo era una persona que en su momento no creía en la Biblia. Dije, ay, la Biblia la escriben personas, la Biblia es... No la había leído. La mayoría de las personas que dicen, la Biblia la escribe personas, la Biblia solamente es inspirada. Esa persona no ha leído la Biblia, se lo aseguro. ¿Qué hizo Chegre? Chegre llegó y puso su semilla.
allí, 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 sembró, 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 sembró. Y él no vio el fruto. Pasaron años, estamos hablando de 2011, yo me convertí en 2016. 4 años en los que ya prácticamente hablábamos y le dije, hermano, quiero decirte algo, quiero que seas uno de los primeros, soy cristiano. Qué fino y tal. Pasaron como 3 meses y me invitó de una vez, vamos para que me acompañes a cantar y broma, tengo un evento. Y yo, bueno, finísimo, este es el llamado que Dios me dio, uno en euforia, y este es el llamado que Dios me dio, yo voy a cantar a las naciones. Y me fui para San Cristóbal, una nación. Wow. Pero viajé, yo dije, me disfruto viajar porque lo hago por Dios lo hago. Ese fruto no lo vio Chegri. Ese fruto lo vio mi hermana. Ese fruto lo vio Casa de Vida en ese tiempo, Epicentro al día de hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos y exigimos el fruto? Y exigimos el fruto, y exigimos el fruto. Puede que no lo vea. ¿Y qué pasa si no lo ve? Nada. Porque al final Dios es el que lo hace. ¿Cuál es tu principio como hombre? ¿Cuál es tu principio como mujer? Cristiano y cristiana. Es que si una persona tú no le ves el fruto en alguna de las cosas, tú seas el primerito que esté ahí ayudándolo. Amén. Tú seas el primerito que llegue y lo levante y diga, ¿sabes qué? Si tú no puedes, vamos a enseñarte. Ojo, hay que cuidar esto, porque el vamos a enseñarte no parte del ego espiritual que nosotros estábamos hablando en el pasado. Parte de la humildad que Dios nos ha entregado, de las herramientas que Dios nos ha dado para nosotros llevar un mensaje. Para nosotros dar de lo que tenemos. Entonces, cada una de las épocas de nuestra vida nos va a tocar entregar algo. Siempre, siempre nos va a tocar entregar algo. La cuestión está en cómo la entregamos. La cuestión está en cómo nosotros podemos ver a aquel que está a nuestro lado, a nuestro hermano. Siendo nosotros iglesia, no vamos a surgir sin ayuda. No vamos a surgir con peleas entre ministerios. No vamos a surgir con orgullo en nuestro corazón porque necesitamos cambiar algo. Entonces, ese orgullo que partió desde muy pequeño, porque queremos controlar, porque creemos que siempre tenemos la razón, porque, no sé, dejamos que todo fluya, resulta que tenemos nosotros que tener una posición de hijos y decir, ¿sabes qué? Yo necesito y tengo que crecer, pero voy a crecer con mis hermanos. Una iglesia no crece sin hermanos. Una iglesia no crece con críticas. Un ministerio se mantiene y crece a partir de cómo nosotros podamos llegar a, o lo que nosotros podamos llegar a hacer. Voy a poner un ejemplo. Si yo, como cantante, no ayudo a mi hermana, no ayudo a, no sé, a los que puedan llegar a cantar, o no nos ponemos y decimos, ok, aquí estás desafinando, aquí tenemos que hacer esto, aquí hay que hacer esto. ¿Cómo crecemos? No crecemos nunca, nunca. Si, no sé, voy a poner de ejemplo a Eli nos enseña a un muchachito a que haga batería o percusión, resulta que siempre va a quedar ahí. ¿Qué pasa en muchas iglesias? Que resulta que el puesto del altar es algo sagrado y yo pertenezco allí, soy el único que está ahí. Y se supone que eso es un celo por el altar. Pero cuando vamos a la vida natural de la persona, resulta que la persona tiene más orgullo que nadie, resulta que la persona está haciendo un poco de locuras en la calle, pero llega a la iglesia y dice, no, es que hay que tener celo por el altar. No, papi. El celo hay que tenerlo por Dios. Hay que decir, ¿sabes qué? Yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios y lo mío es la transparencia total. Y ese es el tercer punto. Si yo llego y digo, pastor, dígalo de verdad. Crea, hay procesos dificilísimos en los pastores. Hay procesos muy fuertes en los pastores, hay procesos muy fuertes
en los ministros. Hay procesos muy fuertes en la congregación. ¿Cómo se sale de un problema? ¿Pisoteándolo? No. Levantándolo. Quiero que vayamos a Mateo 7, 1, 6. Dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Un poquito más adelante, Mateo 7:15, dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Bastante claro el punto de el fruto, ¿no? Del cómo nosotros tenemos que trabajar en el fruto de cada uno de nosotros y ayudar al fruto del otro. De que no se trata de que tú tengas que ver el fruto de los demás, sino que el fruto, generarlo en familia, porque se supone que como iglesia somos familia, ¿cierto? El tercer punto es la transparencia. A veces es difícil, pasa mucho con los jóvenes, sea en el colegio, pero también nos pasa a nosotros como adultos el hecho de esconder qué somos como cristianos, ¿no? Entonces, nosotros llegamos y podemos aquí ser el ser más religioso de la vida, como les estaba poniendo el ejemplo de la banda, ¿verdad? Que uno tiene celo por el altar y esto y lo otro, y resulta que afuera somos una persona totalmente distinta. ¿Qué le puedo yo decir a usted? La transparencia no es algo que nosotros podamos negociar. Y esto lo uno mucho a la prédica de la pastora que decía dar cuentas. A veces damos cuentas y las damos a medias, porque no somos totalmente transparentes, ¿cierto? Entonces llegamos y decimos, sí, pastora, es que yo estoy en procesos de, no sé, de amor al dinero. Y resulta que por dentro estás viviendo un proceso totalmente distinto, que quieres callarte porque no quieres que nadie sepa, porque no lo quieres cambiar, porque no lo quieres transformar. La transparencia en su totalidad no es hablar todo lo que tengas que hablar, es verdaderamente cambiar lo que tengas que cambiar y ser como eres en cualquier lugar. Es decir, si tú dices aquí gloria a Dios, tú vas a decir gloria a Dios en cualquier lugar. Si tú aquí eres chalequeador, a mí me pasa que yo soy bastante chalequeador, tú vas a chalequear en todos lados, ¿verdad? Pero es muy, muy importante que nosotros como cristianos aprendamos a ser transparentes en su totalidad. Si tenemos un proceso, vivimos un proceso, ¿qué pierdes con que la gente pueda llegar a saber que tienes un proceso? ¿Te da pena? No, todos aquí tenemos errores. Todos aquí tenemos errores, cometemos errores. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos errores buscamos esconderlos porque somos los cristianos más perfectos. Pero resulta que no lo eres. No lo eres. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como hijos? Segundo de Corintios 1,
12 al 23. Dice, para nosotros, el motivo de satisfacción es el testimonio de nuestra conciencia. Nos hemos comportado en el mundo y especialmente entre ustedes, con la santidad y la sinceridad que vienen de Dios. Nuestra conducta no se ha ajustado a la sabiduría humana, sino a la gracia de Dios. No estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que lleguen a comprender todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes el día del Señor Jesús. Confiando en esto, quise visitarlos primero ustedes para que recibieran una doble bendición, es decir, visitarlos de paso a Macedonia y verlos otra vez en mi regreso de allá. Así podrán ayudarme a seguir el viaje. Al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que diga sí, sí y no, no al mismo tiempo. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que le hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Por mi vida, invoco a Dios como testigo de que todavía no he ido a Corinto solo por consideración a ustedes. No es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Fíjense cómo Pablo muestra quién era en transparencia. Hay un versículo, una parte de la Biblia que habla de que Pablo no se cree más por lo que tuvo, sino por quién es. Porque Pablo era una persona que pudo haber tenido todo. Tenía poder, muy probablemente tenía dinero, y decidió desechar todo por Cristo. Y resulta que dijo, bueno, es que soy hijo por Cristo. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tuvo una transformación plena, en la que no le importó ser transparente, porque obviamente todo el mundo sabía y hasta le tenía miedo de que él mataba a cristianos. Pero él dijo, ¿saben qué? Yo estoy aquí por Dios. Estoy aquí por Dios. Y lo he demostrado. He demostrado que soy transparente. Entonces, ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros ser transparentes y no lo somos? Acorde a lo que nosotros hablamos en lo anterior, si usted no está de acuerdo con algo, busque levantarlo, no lo critique. Algo que yo le puedo llegar a decir, y que lo he escuchado mucho en la iglesia, es, bueno, yo voy a obedecer porque son los líderes. No, es que no se trata de eso. No se trata de eso, porque eso no es obediencia. La obediencia en Dios es realmente entender que si formamos parte de un ministerio, que si formamos parte de la iglesia, que si somos hijos de Dios, nosotros podamos llegar a levantarnos los unos a los otros sin condicionar al otro. Porque puede que nosotros creamos que lo podemos hacer mejor. No se trata de quién lo haga mejor. Porque déjeme decirle, he formado parte de distintos ministerios. En toditos he fallado, si le soy sincero. Porque creo que puedo llegar a hacerlo mejor. Pero no soy yo, no se trata de mí nada más. Se trata de un David, se trata de un Elí, se trata de una Ariana, se trata de un Manuel, de un Elimar, de una Valentina, en el que formamos un ministerio y decidimos levantarnos todos juntos. No sirve que yo diga, bueno, yo soy el líder de alabanza y se hace lo que yo digo. Porque cada uno tiene una palabra que Dios le ha dado. Y si usted cree en la palabra que Dios le ha dado, sepa primeramente que Dios no se contradice. Dios no se contradice. Y un ministerio no se levanta con contradicciones. Un ministerio se levanta con unidad. Un ministerio se levanta con espíritu, con el Espíritu Santo. Entonces, si usted no está agarrado de sus hermanos, primeramente,
si usted no está agarrado del Espíritu Santo, usted va a creer que usted es la última Coca-Cola del desierto. ¿Quiere que le diga una cosa? Mucha gente ha dicho que esta iglesia cerraba. Y le digo una cosa, todas las personas que dijeron eso no están aquí. No están aquí. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice. ¿Usted cree que Dios va a querer que se cierre una iglesia? No. ¿Es Dios el que muestra un cierre de una iglesia? No. Para mí no es Dios el que muestra un cierre de una iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a creer primeramente que como hijos podemos levantarnos a nosotros mismos, podemos levantar una iglesia en unidad? En una unidad real, no en una unidad a medias. Es en entender que el orgullo, el yoísmo, el yo, debe cesar. Amén. Que no se trata de mí, que se trata de la iglesia. Amén. Del cuerpo. Que cuando nosotros pedimos a Dios, no solamente pedimos por una satisfacción nuestra o por cómo nosotros queremos que sean las cosas. Eso no va a pasar en su vida, eso no va a pasar en la iglesia y eso no va a pasar en el mundo. Amén. Muchas veces creemos que le doblamos el brazo a Dios y en la oración llegamos y decimos, bueno, Dios, ¿quieres $1.000.000? Ya voy a orar. Ya voy a orar. No es así. No es así. Entonces, por supuesto que Dios nos escucha. Pero Dios no se contradice. Dios no contradice. Dios va a escuchar la oración de un hermano y va a escuchar la otra y la que es ya va, pero esto como que no va conmigo. No. Es así. Entonces, el poder que Dios da a través de la oración se basa en Dios. Amén. Se basa en Dios. Siempre se va a basar en Dios. No en nosotros. A partir de allí es donde dice la palabra que uno tiene que morir a uno mismo. Ah, bueno, Jesús, por supuesto, nos puso un ejemplo. Ustedes oran porque se mueva la montaña y se va a mover, ¿verdad? Con fe. Ahora, ¿a partir de qué está cimentada esa fe? ¿A partir de Dios o de lo que nosotros podamos llegar a hacer? Porque una montaña no se mueve a partir de lo que nosotros podamos hacer, porque somos simples humanos. Si usted cree que Dios puede mover esa montaña, Dios la va a mover de una u otra forma. Si usted cree que un hermano puede llegar a ser sano, no se trata de su oración, porque yo le voy a orar a Dios y Dios va a cumplir ese. Fíjense lo que pasó con Christine Di Cleiro. Oró por la sanidad de Julio Melgar. Fue criticada porque oró por la sanidad de Julio Melgar. ¿Eso parece lógico? No, tú no eres de Dios porque resulta que Dios no te escuchó. Por favor, es la voluntad de Dios que Julio Melgar haya fallecido. Es la realidad. Entonces, estamos tan acostumbrados a creer que nuestra oración es la que sana, que resulta que criticamos cuando pasan este tipo de cosas como la que pasó con Christine Di Cleiro. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Quiénes nos creemos nosotros? ¿Quiénes nos creemos como hijos? Porque resulta que es como que la autoridad, bueno, no, pues ya tengo la autoridad de Dios, hecho escarcha por las manos, como dice el pastor. No, no echamos escarcha por las manos, no volamos, no flotamos en una nube. Lo natural para Dios puede llegar a ser sobrenatural para nosotros. Pero es lo natural de Dios. Y es creer que Dios es el único que puede llegar a transformar nuestras vidas, nuestro alrededor. Pero no se trata solamente de una oración de que yo la oré y ya. No. Se trata también de la acción que nosotros podemos llegar a tener cada uno con nosotros mismos. Entonces resulta que si yo soy un obstinado, yo tengo que cambiar. Porque si yo le pido a Dios, Dios, quítame este obstine, pero berro. No, no va a pasar, ¿verdad? No va a pasar. Porque nosotros tenemos que tomar la decisión. Hay cosas desde nuestra niñez que no están bien. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que nosotros necesitamos cambiar. Nuestro temperamento, ok, es nuestro,
pero nuestro temperamento puede cambiar a partir de cómo nosotros tenemos una relación con Dios, cómo tenemos una relación con los demás. Nuestra vida cambia, nuestra vida cambió cuando nosotros decidimos decir, Señor, yo te recibo en mi corazón. Porque Dios como caballero dijo, yo voy a esperar a que tú vengas a mí y yo voy a ir cuidándote y trabajándote poco a poco. Tranquilo, tú vas a estar conmigo en medio de este proceso. Yo te voy a abrazar. Si tú fallaste, yo te voy a dar tus palazos. Pero aún así yo te amo, hijo. Yo te amo. Yo quiero que tú seas un hijo ejemplar para este mundo. Yo quiero que tú seas un hijo que levante, que haga iglesia. Yo quiero que tú seas un hijo que hable ante lo injusto. Yo quiero que tú seas un hijo que sepa amar de verdad. Entonces, es importante reconocer que necesitamos cambiar. Saber desde pequeño. Resulta que yo quería todo desde pequeño, a mí me daban todo y yo lo tenía todo. Y resulta que ahorita, lo que yo digo es lo que es. No, ya sé que eso viene desde pequeño, tengo que cambiarlo. ¿Cómo puedo cambiarlo? A veces tengo que quedarme callado la boca. Hay muchas cosas, se los digo, yo como hijo, mi papá estaba, pero mi papá estuvo a medias. Mi papá fue un padre ausente. ¿Qué me llevaba a mí, teniendo 16, 17 años? Yo decía, mi papá, nada de esto, y hablaba y tenía un rencor por mi papá. ¿Por qué resulta que no estaba? Cuando voy creciendo y a medida que voy conociendo a Dios, resulta que empiezo a entender toda la situación que vivió mi papá. Mi papá fue una persona que no tuvo padres. Sus padres fallecieron al mismo tiempo, le tocó echar para adelante con una familia, siendo el mayor, una familia, buscar el dinero. ¿Y por qué siempre se preocupó? Precisamente por eso, porque eran muchos hermanos, no había comida y resulta que les tocó fue trabajar. No entendió lo que significa la unión, el amor de un padre y un hijo como lo muestran en las películas, por ejemplo. Me tocó entenderlo y perdonarlo. ¿Qué dije yo? Oye, yo no puedo llegar a ser así con mis hijos, pero entiendo su posición y entiendo que su forma de amarme es algo totalmente distinto a cómo puede llegar a ser. Entonces imagínate que yo viva con un rencor constante porque resulta que mi papá no me dio lo que yo quería, que era amor, por ejemplo. Entonces, ahí ya a uno le toca entender. Entonces, hoy por hoy, ¿qué nos está a nosotros afectando? ¿Qué nosotros nos afecta para poder seguir adelante, para saber? Me fue difícil. Vivía en un proceso también en el que cuando muere mi mamá estaba solo y como que busqué anclarme al amor de mi mamá, porque mi mamá era yo era su niño, era el único niño. Obviamente, o sea, y te digo una cosa, yo con mi mamá era a veces grosero, yo pensando en grande, ¿cómo mi mamá no me...? Y después de que mi mamá muere, yo entiendo muchas cosas y me arraigo demasiado a lo que es el amor y el hecho de estar solo, ¿no? Y de decir, bueno, pero es que a mi mamá no le hubiese gustado esto, pero es que a mi mamá no le hubiese gustado esto. Hay cosas que yo no puedo volver a repetir en ese factor. A pesar de que me ayudaron a no entrar a las drogas, a pesar de que me ayudaron a no hacer locuras, no estaba bien, porque vivía por una persona que había fallecido, no por mí. Entonces, cuando comprendo esto, digo, oye, no, yo tengo que hacer mi vida, yo no puedo ir a la universidad por mi mamá. Yo tengo que ir a la universidad por mí, porque yo quiero crecer. Y cuando llega Dios, resulta que Dios te brinda un amor sin igual. Que dicen, bueno, que el amor es muy parecido al de las madres, es muy parecido al de Dios. Pero permítame decírselo, el amor que Dios nos brinda a veces es tan grande que no se compara. No se compara.
Y es creer de verdad. Entonces los invito a ponerse de pie, cerrar sus ojos. Les voy a pedir que vayan, que hagan como un flashback de lo que ha sido su vida. Desde que son niños. Y digan, Señor, hoy te entrego mi vida completa, Señor. Hoy te doy gracias porque te he conocido, Señor. Pero te pido que me muestres todo eso que tú necesitas cambiar, Señor, en mí. Padre, siempre van a haber momentos en los que tú midas nuestros cambios. Pero yo te pido, Señor, que nos des la sabiduría, el amor, que sea tu Espíritu Santo aquel que nos guíe, Señor, para poder accionar de la forma correcta. Padre, te amamos, porque sé que si estamos aquí, cada uno, Padre, es porque te amamos todos, Señor. Porque buscamos un cambio en nuestra vida diario, Señor. Porque queremos ser transformados, porque queremos ser unidos. Porque, Padre, queremos servirte con excelencia. Porque queremos adorarte siempre, Señor. Hoy te pido, Señor, que quites, Señor, todo aquello que no pertenece a nosotros, Señor, inclusive desde nuestra niñez. Y que, Señor, si hay cosas, Señor, que se han mantenido en nuestro corazón desde que somos niños, desde que somos adolescentes, desde antes de que estuviéramos convertidos, de que hubiésemos llegado a ti, Señor, hoy te pido que quites, Señor, que borres esto, Señor. Nuestro pasado nos enseñó, Señor. Nuestro pasado nos enseñó, Señor. Pero te pido, Padre, que nuestro pasado, Señor, no sea arrastrado a lo que somos hoy como hijos, Señor. Padre, que no existan las excusas para crecer en ti. Padre, que no se trate de, es que mi pasado, es que esto, es que lo otro. No, Padre, que nosotros podamos tener una conexión plena contigo y reconocer, Señor, en medio de todo lo que hemos vivido, Señor, que queremos avanzar en ti, Señor, que tenemos fallos y que te pedimos perdón por ellos, Señor. Padre, te pido, Padre, que siempre estés tú acompañándonos, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, Padre. Que la oración que podemos llegar a tener, Señor, contigo, en nuestra intimidad, Señor, Padre, no sea solamente de aquí hacia allá, Señor, sino que también podamos escucharte, Señor. Que podamos, Señor, también saber, Padre, que tú estás allí, Señor. Padre, muchas veces necesitamos cosas, Señor, y sabemos que tú nos las entregas, Señor. Ayúdanos a tener las manos vacías, Señor, sin nada del pasado para poder recibir eso que tú nos vas a dar, Señor. Eso que tú nos vas a entregar, Señor. Oro por nuestros corazones, Señor. Oro porque nuestro corazón tú lo limpies, Padre. Y porque seamos renovados mediante tu Espíritu Santo, Señor. Oro porque limpies nuestras armaduras, Señor. Y que como guerreros nosotros entendamos que en ti, Señor, es que tenemos la victoria. Que lo que hablemos, que lo que pensemos, que lo que accionemos, Señor, sea todo conectado contigo, Señor. Quita muchas veces la arrogancia que tenemos, Señor. Quita el orgullo, quita el yoísmo. Quita, Señor, la doble personalidad, la doble identidad que muchas veces tenemos. Y ayúdanos siempre, Señor, a estar firmes en tu palabra, en ti, Señor. Y a mostrarle al mundo, Señor, que tú nos has transformado. A mostrarle al mundo, Señor, que somos tus hijos y que en amor podemos cambiar, Señor, esto, Señor. Te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. Te pido que nos guardes, Señor, que nos protejas, Señor, que nos dé sanidad, que quites y borres toda enfermedad, Señor. Que todo plan del enemigo cese en el nombre de Jesús de cada una de las personas que nos encontramos acá, Señor, y que nuestras familias estén cimentadas sobre la roca que eres tú, Señor. Amén. Que podamos ver nuestra viga y que después de quitarnos nuestra viga podamos quitarle la viga al otro, pero de una forma sabia, de una forma plena en ti, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en lo que tú has dejado, creemos en tu Hijo Jesús. Y sabemos, Señor, que el mejor lugar en el que podemos estar
es en tu presencia, Señor. Te damos gloria, te damos honra en el nombre de Jesús. Amén Y amén. y amén.